Listo. Mi saludo nuevamente, agradecido con Anatael y con esos grupos que están persiguiendo dar lo mejor de sí, entregar para el crecimiento de quienes emprenden, que no es fácil. Emprender a veces es sentir la soledad, el desconocimiento, y creo que algunos elementos y algunas herramientas hemos venido aportando para que eso se haga de la mejor manera posible y queda grabado en YouTube, en la página de a Natael para que todos se beneficien. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que para mí es sencillo porque lo domino, pero la mayoría eh, así no lo considera. Vamos a hablar de los costos y el negocio. El número a veces pareciera que es una incomodidad, pero el número es parte del devenir de lo que tenemos que hacer con el negocio. Entonces vamos a arrancar esta presentación. Yo voy a hacer aquí una referencia histórica. Los costos han existido desde siempre, el análisis de cuánto hay que colocar para elaborar un producto, un bien, un servicio, y eso determina de alguna forma el precio. Pero hubo un ingeniero que vino a revolucionar este tema de costos y voy a citar algunos elementos que él dejó como un aporte a la ingeniería industrial y a la contabilidad, a la economía en líneas generales. Eh, Henry Ford se planteó allá a principios de 1920, 1915, cuando crea su fábrica Ford, desarrollar algunos postulados para producir mejor. Ya todos han escuchado hablar de él, era un emprendedor estadounidense, él no inventó el vehículo ya existía, incluso ya existía el sistema de producción en serie, pero no se había perfeccionado al nivel que Henry Ford lo usó. Y ustedes dirán, bueno, en la presentación lo van a leer, ¿cómo hizo Henry Ford para disminuir los costos pero aumentar los salarios? Eh, Hizo un movimiento positivo, creó una víbora positiva, disminuyó los costos de producción, incrementó el salario de los trabajadores para permitir que ellos tuviesen la capacidad de compra de acceder a sus bienes y servicios. Digamos que fue una jugada inteligente y le permitió a Ford durante 40 años liderizar el mercado vehicular de Estados Unidos. Vamos a ver de las contribuciones que hizo Ford. En lo técnico determinó lo que es el costo por unidad. No sé qué tipo de empresas tengan ustedes, pueden dejar en los comentarios allá en la página y los chicos y las chicas de Anatael me lo hacen llegar y yo con mucho gusto los puedo responder. ¿Por qué es importante estimar el costo por unidad? Porque nos permite visualizar cómo se comporta de uno en adelante. Es decir, si mi costo es $10, 10 pesos, 10 soles, 10 australes, 10 la unidad de moneda, euros, la que ustedes consideren, y quiero producir 1000, pues serán 10.000 el costo total. Eso nos permite multiplicar, masificar, expandir el análisis del costo en cantidades y tiempo. Entonces Ford logró estimar y con su contribución a partir del cálculo del costo de una unidad. Más adelante vamos a hablar de dos métodos de costo que les voy a recomendar, que son muy sencillos, que los pueden leer y que le pueden conseguir utilidad. Ford hizo además el análisis de costo. No es solo determinar cuánto cuesta hacer una cosa, sino cuáles son los procesos que están vinculados a hacer ese producto, ese bien, en cada etapa. Por eso el sistema de producción en serie nos permite desarmar, desarticular y volver a armar todo el flujo de proceso y nos dice cuánto cuesta cada parte del proceso. Eso permitió estandarizar. Voy a decir aquí sin que valga la cuña lo mejor. La misma hamburguesa, y creo que lo dije en una oportunidad en una charla anterior, que usted se come en Miami, es posible que sea un sabor muy similar y la forma de producción a Ciudad de México, en Ciudad de Panamá, en Caracas, en Bogotá, en Santiago, en Buenos Aires, en Montevideo, etcétera, porque los procesos son estandarizados.
y permiten que se logre ese tipo de cosas. Producir un vehículo de forma industrial para Henry Ford implicaba estandarizar y eso permite que se reduzcan los tiempos de producción y se logre apilar de forma ordenada, secuenciada, lo que vamos a ir mencionando a lo largo de este ratito, como lo es el tema de inventario. Logramos hablar de una cadena de montaje, cada cosa en su lugar. Hemos logrado establecer un control de inventario. Los japoneses a partir de los años 60 perfeccionaron algunas de las técnicas que Ford había colocado para sus temas de producción y se llaman just in time, justo a tiempo, ese conjunto de empresas satélite que producen pequeñas partes de la unidad total y en la medida que ellos van a ensamblar, van haciendo el requerimiento de esos bienes. Eso permitió que surgieran los métodos de inventario, el just in time 1, el justo a tiempo, que se denomina justo a tiempo, el método ABC, el método que ustedes han escuchado hablar mucho, el método PEPS, primeros que entran, primeros que salen, el método WEBS, últimos que entran, primeros que salen. Digamos que eso tiene que ver con la determinación de los costos. Ese es otro impacto que dejó Henry Ford. Y logró determinar lo que nosotros llamamos los costos directos e indirectos. Están en la siguiente lámina. Los costos directos son los que están imbuidos en la producción y los costos indirectos son los que permiten que la actividad de la empresa se mantenga, pero no participan de la producción. Costos de mercadeo, costos administrativos, costos de mantenimiento o gastos de mantenimiento, viajes, etcétera. Entonces él logró determinar que hay unos costos, gastos de producción y hay gastos que son ajenos a la misma, pero que a la hora de determinar el costo total tenemos que agregar para que nosotros podamos visualizar realmente cuánto está imbuido en producir ese bien o servicio. Porque recuerden ustedes, hay que hacer marketing, hay que decirle al mercado las bondades de nuestro producto, que las cosas que ellos desean, que ellos aspiran, nosotros las tenemos disponibles para ellos. Allí hay lo que nosotros llamamos curvas de experiencia, curvas de aprendizaje, cómo los procesos se van realizando en reingenierías permanentes para acortar tiempos, para optimizar el uso de materiales, para mejorar las destrezas de los operarios, de los trabajadores, de las personas que están imbuidas en las tareas. Y eso permite que haya innovación continua. Lo comenté hace rato y lo ratifica el material. Dice, algunas técnicas que Ford desarrolló permiten calcular los costos por actividad y determinar el costo-beneficio. Podemos determinar el beneficio en función del tiempo, en función de unidades, en función de distintos indicadores que se puede ir construyendo, distintos KPI. En definitiva, el aporte de Ford es que no solo reduce los costos, sino que permitió incorporar nuevos elementos a la eficiencia de la industria manufacturera y sentó las bases para lo que dice allí, lo que son los costos modernos. Estimar los costos en una empresa es fundamental para tomar decisiones. Y voy a decir algo que no sé si es la física cuántica la que lo tiene establecido. Las cosas como son en grande, son en pequeño. O como son en pequeño, son en grande. Nosotros podemos desarrollar los principios de costos de una empresa en una pequeña tienda o en una pequeña producción de alimentos, como se puede desarrollar en una gran industria agroalimentaria. Los principios son los mismos. No tenemos excusa para decir no aplico los costos porque aunque yo tenga un emprendimiento y no tenga trabajadores, algunos elementos de eso se los voy a mencionar más adelante, yo puedo indudablemente estimar mis costos y mis costos laborales. Voy a hacer un paréntesis aquí. La mayoría de los emprendedores que inician un negocio familiar, no colocan sueldo y salario, sino que trabajan para generar un dinero que les permita vivir. Digamos, tener un sueldo y estimarlo en los costos implica visualizar la capacidad de producción y de comercialización que debe tener la empresa, ese pequeño emprendimiento. Y son tres cositas que contribuyen los costos, la planificación financiera. ¿Cuánto debo tener y cuándo lo debo tener?
debo controlar los gastos. Pasa mucho no solo en las empresas familiares, en las pequeñas empresas o en las grandes empresas, que como no hay una planificación de costos o del manejo financiero o del flujo de caja, se mete la mano, se sacan recursos y se utilizan sin a lo mejor llevarlo a registro. Voy a decir algo que espero que los entes tributarios no me escuchen. Hay dos contabilidades que tiene el 99,9% de todas las empresas, pequeñas y grandes. Hay dos contabilidades, la que es y la que no es. Porque siempre se va a pagar un gasto pequeño de alimentación de un trabajador, se extrae de la caja o se ejecuta una transferencia, hace la cancelación y no se hace el registro. Eso no implica que estemos evadiendo inventario, sino queremos actuar con rapidez para solventar alguna situación de emergencia en la empresa. Digamos, lo lógico es que registremos todo, pero los costos, en líneas generales, las técnicas de costo, permiten identificar dónde pueden suceder ese tipo de situaciones, preverlas, presupuestarlas para desarrollarlas. Y los costos nos permiten determinar el precio. Un producto que tiene un costo de $10, euros, pesos australes, sucre, la moneda que ustedes quieran usar, bolívares, y yo digo, voy a ganar el 50% a partir de la determinación del costo total, del costo de producción más el costo administrativo, de mercadeo, etcétera. Y lo divido entre la cantidad de unidades que produce o que se han salido del proceso de producción. Ese es el costo unitario. Le voy a ganar el 50%, me costó 10 la producción, lo voy a vender en 15. Hay tres elementos para fijar el precio. Uno, y es necesario para los siguientes dos, determinar el costo unitario. Dos, verificar a qué precio lo venden mis competidores. Y tres, a qué target dirijo mi producto. Entonces, pero indudablemente para determinar el precio necesito saber mi costo unitario porque nunca puede estar por debajo del costo de producción. Hay algo allí que nosotros llamamos análisis de viabilidad. Algunos que han trabajado en grandes proyectos de inversión saben que existen tablas financieras o cálculos financieros, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, los proyectos económicos, los modelos de negocio, que lo vamos a citar más tarde. El que ustedes utilicen va a calcular la viabilidad del proyecto a partir del costo unitario y de saber cuántas unidades es posible colocar en el mercado a ese precio. Eso nos va a permitir tomar decisiones estratégicas para nosotros soportar nuestras decisiones de negocio. Y el análisis de costos nos permite optimizar el uso de recursos. Si sabemos cuánto vamos a emplear, pasa mucho en la industria textil y ayer me consultaba un cliente sobre eso. Él quiere migrar su empresa de textiles de una ciudad a otra, quiere tercerizar, pero digamos, el punch principal que él logró en sus costos es el rendimiento de los materiales. Si a lo mejor, y tiene el temor de que si terceriza el corte, quienes conocen de temas textiles saben más en la profundidad de este concepto, implica colocar gran cantidad de tela, definir los patrones, hacer los cortes y aprovechar los espacios no utilizados para bolsillos, cuellos, etcétera, y ese tipo de situaciones. Entonces, optimizar los recursos es una consecuencia del análisis de costos. Permite además reducir riesgos, identificar costos potenciales, ese tipo de cosas, que nos permita, digamos, prever cuándo pueda suceder una situación extrema, mejorar la eficiencia y comparar los costos de nuestra empresa con las otras empresas. Y llegamos a lo que siempre incluyo en mis presentaciones, el tema del modelo de negocio. Si nosotros tenemos claridad de lo que vamos a emprender, está ya en la siguiente lámina, les va a aparecer, es el sustento del modelo de negocio está en determinar cuál es nuestra propuesta de valor. Vamos a colocarlo aquí en la presentación, que está en la siguiente lámina. Ajá, está nuestra propuesta de valor, quién es nuestro cliente, a quién, que es definitivamente a quién le vamos a vender el producto, cómo acercamos el precio al cliente,
cuáles son los procesos, cuáles son las metas de negocio, dónde invertir, qué alianzas de negocio buscar. Y en la base del modelo de negocio hay dos elementos: a qué precio vender, y ya le dije que el precio depende generalmente de tres factores, y qué costo vamos a manejar. Entonces, si ustedes ven que en el modelo de negocio están los costos, y esto es una matriz de aplicación universal, pues prestémosle atención un poco a lo que este tema puede aportar para nuestra organización. Seguimos acá. Es importante que nosotros determinemos, hay dos conceptos: el tema del costo y el tema de los activos. Quiero dejar eso un poquito claro. Si yo compro harina de 50 kilos, que creo que 50 y 25 kilos es la que usa panadería, pizzería, ese tipo de cosas, y yo compro 100 bultos, y al cierre de un periodo contable utilizo 50, mis costos están asociados a los 50 que utilicé. Los que no he utilizado no representan un costo, representan un activo, porque yo pudiese decir, voy a recomercializar esa mercancía y obtengo, digamos, una contribución por ello. Por eso hay que distinguir el tema de qué es un costo y qué es un activo. Aquí más abajito les coloco un ejemplo de qué es una inversión en un activo. Usted tiene un pequeño negocio y tiene todo lo que está arriba, que son temas de manejo de inventario, de cocina, utensilios de cocina, cosas de un restaurante. Yo compré esa silla, yo compré esa mesa, pero no representan un costo, representan un activo. Y entonces, bueno, esa es una distinción contable. Allí agrego algunas cosas adicionales en la siguiente lámina: la caja registradora, los materiales de oficina, esas cosas. Son activos, no representan costos. Pero nosotros, eso sí, un poquito más extenso de explicar, cuando nosotros vamos a hablar de recuperación del capital, entonces tenemos que prorratear todos los activos que nosotros, en los que nosotros ejecutamos la inversión, y colocar una cuota aparte en los costos generales para decir, bueno, yo en 5 años voy a recuperar lo que invertí. Cada empanada que yo comercialice, cada servicio contable, cada vehículo que produzca, cada bicicleta que ensamble, cada moto que comercialice, cada producto farmacéutico de supermercado que yo haga, debe tener una pequeña porción estimada de recuperación de inversión, para que en el tiempo nosotros efectivamente podamos decir que estamos recuperando ese capital. Vamos aquí a lo pragmático: ¿cómo calcular los costos? Todos me preguntan, y estos días he tenido algunas charlas en algunos espacios que me han pedido que se los diga, que se los explique, y es realmente muy sencillo. Para temas de personas que están emprendiendo, que están iniciando sus negocios, yo les dejo eh, protocolo. Hay primero seleccionar el método de costo. Hay dos métodos que yo recomiendo, y ya lo voy a explicar en lo siguiente: el método estándar y el método de minorista. Pero aparte de eso, tenemos que analizar el proceso de producción, describirlo, graficarlo, hacer su flujograma. En el caso de los alimentos o de algunos productos, hay que estimar las mermas, los factores de desecho, definir los procesos de inventario, los procesos de compra, los ciclos de compra, los ciclos en lo que tiene que ver con el almacenamiento, definir los controles naturales de almacén, los proveedores, la meta de unidades a vender, el precio por categoría de producto, y algo que lo van a analizar ustedes cuando hagan las ventas: ¿cuál es el diagrama de Pareto? El 20% de los productos que nos generan el 80% de las ganancias. Eso lo vamos a conversar en esta o en otros eventos que tengamos para esto. Para todas las empresas que ejecutan comercialización, que compran, almacenan y venden, aplicamos el método de los minoristas. Coloqué aquí 3 ejemplos: ferretería, droguerías o farmacias, supermercados, tiendas de ropa, todo este tipo de comercios que compran, adquieren productos, los almacenan y los comercializan.
Incluso podemos determinar los costos de la proporción del porcentaje de ganancia por la cantidad de producto. A lo mejor en una ferretería se venden más los bloques de arcilla en mayor cantidad que lo que pueda venderse las brochas para aplicar pintura en paredes. Generan ganancias distintas, volúmenes de ganancias distintos. Entonces podemos aplicar porcentajes de ganancia distintos. Eso lo podemos determinar. Y el siguiente método de costo, que es el que me gustaría, que voy a explicar un poquito más acá, es el método estándar, el que se aplica a todo lo que tiene que ver a ensamblaje, a armar, a confeccionar, a producir. Allí coloco el ejemplo de vehículos, textiles, agroindustria, alimentos, construcción, restaurantes, panadería, pizzería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a describir brevemente cuáles son los pasos para diseñar una estructura de costo. El primero, sencillito. Vamos a determinar cuál es el método de costos que vamos a usar. Las dos láminas de arriba lo dicen. El método de los minoristas para empresas de comercialización y el método estándar para empresas de transformación. Seguimos ahí, ya nombré los minoristas, nombré el estándar y vamos al paso número 2. Vamos a determinar los costos, los gastos de recursos humanos. Es el primero que tenemos que estimar porque la empresa se debe a su capital humano, a la gente, a sus talentos, a los que permiten que tengamos producción. Coloqué en la siguiente lámina un ejemplo del costo laboral en Colombia. Lo podemos realizar para otros países, pero digamos lo tenía fresquito acá. En Venezuela se llama de otra forma, en Ecuador de otra forma. Los elementos jurídicos laborales varían en su nomenclatura, pero digamos significan básicamente lo mismo. Sueldo mensual es sueldo mínimo, como se entiende en otro lado. En el caso de Colombia actualmente es 1.300.000 pesos. Acá hay algo que se llama auxilio de transporte. Creo que en Venezuela se llama bono de transporte. Eso hace el salario, pero el bono de transporte no es parte integral del salario para cálculos de cesantía, de prestaciones sociales. Acá se paga un aporte a la salud, ahí es del 8,5%. Las empresas pagan, y eso es parte de sus costos, una pensión obligatoria, que es el 12%, que son para fondos de retiro. Las cesantías mensuales, que hay que retenerlas, los intereses que generan las cesantías las paga el empleador, las vacaciones mensuales es un apartado para liquidarlas al momento que el trabajador tenga el goce y disfrute de ese beneficio, la prima del servicio mensual, aquí hay algo que se llama administración de riesgos laborales, es como un seguro laboral adicional que se paga por los riesgos que pueda tener el trabajador dentro del espacio de trabajo. Entonces, bueno, acá se paga y va por cuenta de la empresa. Caja de compensación, que es una innovación laboral en Colombia, es bien interesante, que es un espacio donde el trabajador tiene para hacer vida social, vida familiar y además capacitarse y desarrollar nuevas destrezas. Es como un INSEE Reloyer mejorado. Lo que tiene que ver con la dotación es un costo. Todas las empresas compran sus botas de seguridad, sus implementos, esas cosas, se le entregan al trabajador y van en los costos laborales. Y están lo que acá denominan parafiscales, ¿sí? Que son las contribuciones no tributarias que se encargan por la existencia del trabajador. El tercer paso para calcular los costos es levantar un listado de insumos. Yo construyo vehículos, entonces tengo llanta, chasis, elementos electrónicos, elementos mecánicos, cableado, etcétera. Yo construyo o yo produzco pan, tengo harina, azúcar, manteca, levadura, ese tipo de cosas. Voy levantando los insumos. ¿Para qué levanto los insumos? Para ir haciendo la programación de qué lleva, cuánta cantidad de insumos o de componentes lleva un elemento para el cálculo del costo unitario. El cuarto, determinamos los esquemas de producción, ya lo había enunciado anteriormente. ¿Qué productos vamos a ejecutar?
cuáles insumos, cuáles componentes vamos a usar, en qué cantidades las vamos a colocar en la mezcla o en el armado del producto. Si nosotros gastamos 300 metros de cable para fabricar un vehículo, en el siguiente vehículo vamos a usar 300 metros de cable. No nos debe faltar ni nos debe sobrar. No debe pasar como cuando yo me pongo a reparar cosas, que reparo una cosa, o me sobra una tuerca o me falta una tuerca. Indudablemente que no es así. Si nosotros definimos el proceso, las cosas deben ser exactas. El quinto paso, ustedes a lo mejor no están acostumbrados a ello, he determinado que mucha gente no lo lleva, es tener presente las estadísticas de producción. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a estimar a futuro cuál es el costo unitario de producir llantas, cuando yo voy a hacer el presupuesto, yo no he hecho la producción de llantas del mes. Tomo el referente del mes anterior o el referente, si estamos en octubre, el referente de producción del mes de octubre del año 2023 o del año justo anterior, porque es el que me dice cómo se comporta la curva del histórico. Ya les voy a explicar. Levantar los históricos debiese hacerse, como dice la lámina siguiente, por día, por semana, por mes, por año, y eso nos va a permitir fijar los precios, determinar la necesidad de compras de insumos, programar la logística de almacenamiento y planificar los despachos que tengan que ver con la demanda del producto. Yo coloco siempre un ejemplo. En muchas ciudades del mundo hay un día de cine, creo que en Venezuela le decían popular, no recuerdo cómo le dicen en otro lado del mundo, que es, en Venezuela creo que es el lunes, en Colombia es los martes o miércoles, en Argentina no recuerdo qué día es. Este ejemplo lo he colocado en otras oportunidades. El día que tenía menos rotación, decidió la empresa de cine colocar lo que llaman 2x1, como el Ladies Night, que es el día que van menos personas a una discoteca, entonces hacen que una política para que las chicas lleguen, no paguen entrada o tengan consumos con descuento. En la estrategia en el cine que permitió que si iban 20 personas, asistiesen a la siguiente presentación, a lo mejor 60, pero realmente se incrementaron en 10, porque antes iban 20, ahora van 10 adicionales pagas. Entonces eso nos permite determinar la estrategia de descuentos, de bonificaciones al cliente, si lo llevamos por día, porque nos permite comparar un día de la semana o un día del año o un mes del año o una semana del año con la siguiente. Igual nos pasa por semana, por mes, por año. En Venezuela el año escolar arranca en septiembre, entonces las librerías, quienes comercializan, tienen que cargarse de mercancía de ese tipo para esos meses. En Colombia arranca la primera semana de enero, entonces las empresas, las librerías, las que venden ese tipo de productos, deben cargarse a inicios de año. Entonces depende cuándo sea, pero lo sé cuando lo analizo por mes. Cuando lo analizo por año, está pasando una crisis bien severa Ecuador con un tema ambiental. El niño o la niña, no sé exactamente cuál es, pero el niño o la niña tienen un comportamiento por ciclos. Cada tantos años se comporta más, es más desordenado, más desobediente ese niño o esa niña. Entonces ya venía el gobierno ecuatoriano y la política ecuatoriana preparándose, creo que no lo lograron hacer en totalidad, porque este iba a ser un año de mayor afectación con el tema ambiental. Entonces eso está afectando lo que tiene que ver con producciones de productos refrigerados y todo este tipo de cosas porque están sufriendo por ello. Pero si nosotros llevamos las estadísticas por año y lo analizamos en el contexto de año, podemos saber cómo comportarnos en relación al tema de costos de ese año, cómo nos va a impactar la producción. El siguiente elemento es realizar una tabla resumen de la estructura de costos, el costo unitario por ensamblaje de productos, cuántas unidades producidas registramos en el histórico o proyectamos que vamos a realizar, cuáles son los gastos de producción, los ajenos a la producción, los de administración, los de marketing, cuáles son los impuestos que vamos a cancelar
sobre eso, también lo podemos estimar, y de alguna forma, y ya lo he dicho, este es el primer paso para constituir el precio con el que nosotros vamos a competir en el mercado. Entonces, bueno, voy a dejar elementos que son adicionales a este tema de la estimación de costos, que es el análisis de los procesos productivos, ¿sí? Entonces, nos permite el análisis de costo diagnosticar, si lo hacemos de manera seria, tenemos que diagnosticar el estado de la maquinaria, equipos, instalaciones. Pasa mucho que vamos a las tomas de electricidad y empieza a calentarse lo que hayamos conectado. Yo no sé de electricidad, pero me dicen los que saben que cuando se calienta es porque no tiene el aterramiento apropiado, etcétera, no está entrando la cantidad de voltios necesaria para el producto, etcétera. Si nosotros no verificamos el estado general de la unidad o del espacio donde hacemos la producción, y nosotros colocamos una nevera en la cual tenemos que refrigerar un cuarto frío, no sé, por colocar un ejemplo, 10 toneladas o 100 kilos o 1000 kilos de alimentos, y no hemos revisado, al ejecutarse un daño eléctrico, impactamos de una vez porque exponemos la mercancía a pérdida. Entonces, parece innecesario decirlo, pero hay que ratificarlo. Tenemos que analizar cuál es el estado de las herramientas, equipos de trabajo, verificar la fuente de energía, evaluar los inventarios, si vamos a usar por fecha de vencimiento. Entonces, esos sí son los primeros que entran, los primeros que salen, los que están más cerca de vencerse. Los que tienen mayor vida útil, pues los vamos usando al final para no tener pérdida. Verificamos el estado del almacén y las mercancías, que las mercancías no tengan humedad, corrosión, ese tipo de cosas. Que tengamos establecidos nuestros manuales de producción, porque eso nos permite llegar a lo que dijimos en principio, la estandarización. Y debemos acatar las normas industriales y fomentar que nuestros equipos las usen. Cuando una norma industrial no se cumple y un trabajador está en corte de alimentos y Dios no lo quiera, les pase nunca y nunca suceda, pero tenga un accidente laboral, eso implica un costo adicional, por supuesto, debe asumirlo la empresa, en tratar al trabajador, en velar por su salud, velar por su vida. Pero si nosotros tenemos un acatamiento en la norma de seguridad y ese trabajador usa un guante de metal porque evita que alguna pieza le haga un corte, o usa las botas apropiadas, usa los cascos, los lentes, y todo lo que tenga que ver con la seguridad, es posible de que nosotros no tengamos pérdidas o costos adicionales no estimados porque estamos respetando lo que tiene que ver con la salud laboral, con la prevención de los accidentes laborales. Tenemos que analizar lo siguiente, los procesos productivos, cuáles son los componentes, cuáles son las mezclas, cuáles son las recetas, cuáles son las calidades de esos componentes que nosotros debemos usar, y estimar las tablas de merma en porcentajes o tablas de desperdicio para empresas de alimentación, empresas de construcción, empresas textiles, las que sean. Tenemos que determinar que si tenemos 1 metro cuadrado de tela, cuántas camisas vamos a producir y qué hacemos con el espacio que no usamos. Lo reutilizamos, lo dejamos a pérdida, cómo es el tema de la disposición final de esos desechos, porque ahora cito este ejemplo, no lo coloqué en los ítems anteriores. Si yo no cumplo con una norma ambiental, también me pueden sancionar. Por supuesto, entendamos que algunos entes públicos se encargan de proteger al ciudadano, nos colocan unas normas que debemos asumir para proteger a la gente. Y si nosotros no lo hacemos, pues, y nos viene una multa, una infracción, por cometer una infracción, pues bueno, eso incrementa nuestros costos. Hay unas tablas de calidad de los componentes o ingredientes que tenemos que tener atentos. Y nosotros titulamos la charla de los costos al negocio, o los costos y el negocio, porque son el sustento de lo que hemos denominado, de lo que se denomina modelo de negocio. Pero a partir de los costos tenemos que saber quién es el mercado, nuestro mercado, quiénes son nuestros clientes, a quién dirigimos nuestros productos, qué tan grande es el mercado.
Si yo voy creciendo y mis procesos van creciendo, tengo el espacio físico, tengo que generar un flujo de trabajo o ir ampliando los flujos de trabajo, que eso nos va a impactar nuestros costos, nuestros activos, indudablemente, pero que nosotros podemos preverlos, estimarlos, es necesario que lo hagamos. ¿Cuál es la tendencia del mercado? Si va a haber un cambio en los elementos de producción. Entonces, antes era en cintas transportadoras, ahora es en otros modelos de espacios de trabajo y de traslados distintos. Digamos, cómo se comporte, tenemos que visualizarlo. Pongo un ejemplo. Anteriormente dar clase era ponerse, uno en calidad de docente se arreglaba, tomaba sus cosas y se iba a dar su clase. Ahora tenemos que ver que no es simplemente yo antes de dar la conferencia, verifiqué la conexión de internet, verifiqué la luz del espacio, porque ahora es una nueva forma de asumir este proceso de intercambio de conceptos con quienes requieren la información. Y tenemos que ver cuál es nuestra capacidad de interacción con el mercado. Si nosotros somos capaces de producir 100.000 unidades en un mes, no podemos acelerar el mercadeo de tal forma de crear una sobredemanda de nuestro producto que digamos que tengamos una capacidad de 100.000 y el mercado demande 1.000.000, vamos a generar cuellos de botella o vamos a permitir que otros competidores satisfagan esa demanda y quienes van a salir del mercado somos nosotros. Por eso los negocios son una integralidad y es lo que hemos venido hablando a lo largo de todas estas charlas, digamos. ¿Cómo llegamos a nuestro mercado? Que es lo siguiente que les quiero plantear. Tenemos que analizarlo, si llegamos por la ubicación de nuestra planta, si llegamos por la calidad de nuestros productos, si llegamos a la gente, al cliente por la variedad de los productos, por la diversidad de presentaciones de ese mismo producto, llegamos por precio, llegamos por atención, llegamos por higiene, llegamos por la imagen corporativa, por la fuerza de la comunicación que tenemos, por las campañas comunicacionales, por el desarrollo de distintas estrategias de mercadeo o llegamos por azar o por suerte. Y tenemos que preguntarnos si hemos estudiado, cuando vamos a analizar el modelo de negocio, quién es nuestro cliente ideal, si lo hemos estudiado por edad, por sexo, qué hacen, por trabajo, cantidad de ingresos. Hace rato estaba conversando también de negocios, exponiendo algunos ejemplos. Estados Unidos tiene una población de cerca de 400 millones de habitantes en total, entre legales y ilegales. Es posible que 50 millones de habitantes, que es la población de Colombia, casi el triple la población de Ecuador, 1,5 la población de Venezuela, un tantito más de la población de Colombia, solo 50 millones de estadounidenses ganan $200.000 fácilmente. La Rolex puede comercializar gran cantidad de productos en esa economía. Pero que digamos que en estas economías emergentes en las que nosotros hacemos vida común, no podrá la empresa Rolex colocar las cantidades similares a los Estados Unidos porque nuestras capas de clase media y media alta o clase media alta o clase alta aún no tienen la dimensión de la que tenga naciones como Estados Unidos o la Comunidad Europea. Por eso tenemos que determinar el volumen del mercado, porque entre el mercado sea más plano, en Colombia lo llaman estrato, en estrato 1, 2, 3 yo tengo que entrar con productos de consumo masivo, porque seguramente van a tener menos costos, mayor rotación y pueden impactar mis ganancias, pero tengo que hacer un esfuerzo en comercializar gigantesco, pero me va a asegurar ganancias. A lo mejor Rolex tiene que colocarse en las capitales de cada ciudad de Estados Unidos, de cada estado de la Unión Americana y comercializa los 50 millones de unidades. Por eso, analizar los costos implica una radiografía del negocio. ¿Cuál es la presentación favorita del producto? En épocas de caída del consumo o de incremento de la inflación, en nuestras economías vimos pasar empaques que estamos acostumbrados a ver. En Ecuador se ve mucho, presentación de 10 kilos de arroz, 5 kilos de arroz, a lo mejor en otras, se ven en supermercados, a lo mejor en otras economías no se ven. Esto porque la cultura del arroz en Ecuador es bien importante, más de lo que muchos creen. Y en nuestros países la vemos creo que máximo de 2 a 3 kilos. Pero cuando la inflación estuvo presente, llegamos a ver empaques de 250 gramos, de medio kilo o de 1 libra, como se determina
las unidades de medida en algunos países. Entonces, bueno, ¿cuál prefiere la gente? Eso es importante analizar. Y vamos cerrando con elementos macroeconómicos que les quiero decir y que están derivados del análisis de costo hasta la presencia nuestra en el negocio. Está en la siguiente lámina, ya les va a salir allí. Hay una desaceleración del ciclo inflacionario. Recuerden ustedes que en el proceso de pandemia y como efecto de inyectar tanta liquidez a la economía de los distintos países, porque querían preservar la salud de la gente, no solamente, sino la vida, la presencia de la vida cotidiana de la gente, los gobiernos inyectaron mucho dinero. Vemos que la economía norteamericana tuvo un ciclo inflacionario que aún están tratando de que caiga, porque hubo una inyección importante de bonos para la gente para que sobreviviese, porque no podía ir a su trabajo, en la mayoría de los países se implementó, y digamos que es uno de los elementos que generó un ciclo inflacionario. Ya está en caída, es decir, ese impuesto regresivo para el bolsillo del trabajador va a ser mínimo y el trabajador puede hacer que impulse nuevamente un ciclo de consumo que pueda beneficiar a distintas empresas. Ese ciclo de consumo con el aumento de la capacidad de venta. Nosotros no vamos a saber cómo se comporta el consumo cuando hay un aumento del ingreso. A lo mejor la gente dice, bueno, voy a comer lo mismo que estoy comiendo, pero ahora voy a recuperar los activos que había soñado tener y no tenía. Vivienda, medio de transporte, vacaciones, etcétera. Hay mucha gente que cuando cae la pandemia dice, caramba, me libré de esto, voy a viajar. Entonces ya por lo menos lo que corresponde al mercado aeronáutico ha venido recuperándose con mucha rapidez, porque el mercado luego de la pandemia, que ya está lejana, pero que vimos o vemos todavía sus consecuencias, están presentes. Yo coloqué allí Antioquia como mercado, porque estoy en Antioquia y quería referirlo a ustedes. Antioquia tiene un comportamiento distinto al que pueda tener Bogotá, al que pueda tener los Santanderes, al que pueda tener la costa. Lo mismo puede suceder en Venezuela, que la costa tenga una forma de consumo distinta a los Andes, distinta al sur, distinta a los llanos. Similar situación puede pasar en Ecuador. En Ecuador, que el tema del consumo en la costa sea distinto al tema del consumo en la serranía o al consumo hacia el Amazonas. O pueda pasar en Perú. En la Gran Lima se consume de una forma y en las periferias, en el resto de departamentos de otra. Igual en Argentina, igual en otro lado. Nosotros tenemos que comprender cómo se comportan los consumos por región, porque ello también puede depender que nosotros nos instalemos nuestros negocios en esas áreas o en esos espacios de producción. Y analizar, en la medida que bajen los intereses, que baje la inflación, una consecuencia es que bajan los intereses y podemos recurrir a la opción del crédito bancario para expandir nuestra capacidad de producción, para adquirir inventario y ese tipo de cosas. Y podemos hablar ya de la constitución de sociedades. Bien, esto es lo que tenía preparado para conversar con ustedes en esta oportunidad. Como siempre, agradecido de este espacio con Natael. Estoy disponible y mis redes, bueno, digamos, ahí está mi Instagram y mi WhatsApp, disponible para que todos quienes emprendan y quienes ya hayan emprendido, que tengan una empresa en desarrollo o una gran empresa, puedan consultarnos y verificar qué estrategias de costos, de mercadeo, de comunicaciones, de análisis de flujo de trabajo, quieran implementar y estamos totalmente a la orden. Muchas gracias, un abrazo y espero que tengamos una nueva oportunidad.